número 1. ¿Ya? Así que este cuadro resume lo que habíamos conversado, ¿cierto?, en la clase pasada. Y que lo primero que tenemos que recordar, ¿cierto?, son la relación de la presión con la temperatura, y en particular las llamadas presión y temperatura de saturación, que lo íbamos a tener en los cambios de fase de líquido a vapor, de líquido a vapor y de vapor saturado a vapor sobrecalentado. Sobre todo ahí eran cruciales tener los conceptos. Decíamos que como ejemplo el agua, y que estas gráficas son ejemplos del agua, pero que en realidad van a aplicarse también a los refrigerantes, por ejemplo, y en realidad a todo líquido. Los conceptos son válidos para todos los líquidos, pero aquí tomamos como ejemplo un líquido que se ha estudiado mucho, que es el agua, uno, porque es abundante, y como es abundante, entre comillas, se le dice que es barato. Hoy en día esa opinión podría haber gente que discrepara, dado que hay mucha contaminación del recurso. ¿Ya? Entonces, bueno, está aplicado al agua y básicamente el concepto es que el agua no llega a 100 grados, sino que el agua llega a 100 grados a una atmósfera de presión. ¿Y qué es la problemática? Que dependiendo de la presión va a ser la temperatura de saturación o temperatura de ebullición en este caso, como primer ejemplo. Como primer ejemplo, la temperatura de ebullición va en función de la presión. Luego comentamos que si nosotros graficábamos estas temperaturas de saturación versus el volumen específico del líquido, se obtenía una gráfica como la que está presentada aquí en la pizarra, ya en color rojo o rojo claro, rosado. Entonces, bueno, y los puntos cruciales, ¿cierto? Tenemos aquí, lo primero que tenemos que observar en la gráfica es buscar en la gráfica dónde estaba indicada la presión, ¿ya? Y eso está aquí a un costado. Presión igual a una atmósfera. ¿Eso qué quiere decir? Que todos los puntos de la gráfica fueron considerados a una presión de una atmósfera, ¿ya? Eso tiene que estar claro. ¿Por qué? Porque vamos a ver más abajo gráficas para cada presión. Cada presión tiene su propia gráfica. Entonces, ahí está, esta gráfica está hecha a una atmósfera de presión. Si nosotros sabemos, puntito es importante, si estamos a una atmósfera de presión, sabemos que la temperatura de ebullición, o también llamada en este caso temperatura de saturación, para una atmósfera son 100 grados Celsius. ¿Ya? Entonces, inmediatamente nosotros ubicamos ese valor, porque va a ser el valor que va a tener toda la parte horizontal de la gráfica. Por lo tanto, es un valor importante dentro de este estudio. Toda esta línea horizontal está influenciada por la temperatura de saturación, en este caso temperatura de ebullición. ¿Ya? Todo está ahí. ¿Y por qué es horizontal la línea? Recordábamos porque si el proceso de vaporización se hace a presión constante, la temperatura de saturación también es constante, y eso hace que la gráfica tenga una línea horizontal. Y entonces, miramos acá, este punto, ¿cierto? Estamos a una atmósfera de presión y este punto representa 20 grados Celsius. Es un punto que está muy por debajo de la temperatura de ebullición para esa presión. Por lo tanto, decíamos que es un líquido subenfriado o comprimido. Para ese líquido a 20 grados Celsius le tenemos un volumen específico. Luego, a medida que va aumentando la temperatura, que sería esta imagen, aquí tenemos el líquido y el pistón. Y si recuerdan, los estados de un sistema en termodinámica se definen por un conjunto de propiedades. Aquí solamente hemos colocado dos propiedades: la presión, una atmósfera, y la temperatura a 20 grados. Entonces, eso sería un estado. En realidad, hay un par de leyes, una ley que te obliga a tener una cantidad de parámetros o de variables cuantificadas para poder realmente, con toda la propiedad, establecer un estado. Pero por ahora no estamos saltando eso, y decimos que el estado 1 es una presión de una atmósfera y a una temperatura de 20 grados Celsius, líquido subenfriado.
Si yo subo la temperatura a 40 grados Celsius, va a seguir siendo un líquido subenfriado, porque está por debajo de la temperatura de saturación para esa presión. Profe, disculpe, así como para entenderlo, así como un ejemplo como casero se puede decir, como la tetera cuando recién la estáis calentando, una cosa así. Correcto. Mientras no empiece a emitir vapor, estaríamos en toda esta línea. Ahora, en los sistemas de calefacción se suele contemplar un vasito en la red de agua. En los de calefacción se utiliza un vasito. ¿Y por qué un vasito? Porque el líquido, a pesar que se va calentando, si se fijan acá, va aumentando su volumen específico. Entonces, en el sistema de calefacción centralizada van a considerar un vasito. Y el vasito es para que el agua, ¿cierto?, que está ahí, que es parte de toda la red, se está dilatando. ¿Ya? Entonces, aquí estamos mostrando que efectivamente, aun cuando puede no haber llegado a la temperatura de saturación, hay una dilatación del líquido. Bien, y cuando llegamos a 100, le llamábamos un hito particular, ¿cierto? Y yo les decía que eso en la práctica es un pequeño instante, casi un microinstante, porque cuando lleguemos a 100 grados, justo en ese instante sería el punto 2 y le llamamos líquido saturado. Pero como no hemos quitado la fuente de calor, prácticamente de inmediato va a empezar a evaporar. ¿Ya? Van a liberar moléculas y desde la primera molécula que se evaporan, las primeras moléculas que se evaporan, pasamos a hacer mezcla. Porque basta que unas pocas moléculas se evaporen y ya tenemos dos fases. Fase de vapor y fase líquido. Entonces ya es una mezcla. Pero como estamos a presión y temperatura de saturación, es una mezcla saturada. Entonces, toda esta línea horizontal es de mezcla saturada. Pero a medida que nos vamos acercando al punto 4, quiere decir que mayormente, mientras más cerca estoy del 4, la mezcla tiene más vapor saturado que líquido. Y cuando estoy más cerca del punto 2, la mezcla tiene más líquido que vapor. Ahora, tener líquido y vapor, hablábamos de dos fases. ¿Y qué es lo que eran las fases? Una forma de... Correcto, son la misma sustancia que en sus moléculas se ordenan, o átomos, si son metales, se van a ordenar de distinta manera. Y para nosotros los humanos van a ser como distintas, como que cambian las propiedades de la sustancia. ¿Por qué no? Porque como ahí la... Por eso, si tú ¿por qué de aquí para acá crece, entre ese punto y ese, crece tanto el volumen específico? Es porque el vapor, o sea, el agua tiene un volumen chico comparado con el volumen que alcanza el vapor. Entonces, en fase de vapor tenemos mucho volumen. ¿Ya? Entonces, y decíamos que claro, como si la presión no cambia, el caso de la tetera está expuesta a presión atmosférica. Entonces, como la presión atmosférica no está cambiando, ¿cierto? Toda la evaporización del agua de la tetera va a ocurrir siempre a la misma temperatura. ¿Ya? Y se va evaporizando. Cuando llega al punto 4, dijimos que eso se iba a llamar, al igual que acá, con el apellido saturado. En el punto 2 es líquido saturado y en el punto 4 es 100% vapor saturado. En el punto 2 es 100% líquido saturado y el punto 4 es 100% vapor saturado. O sea, es justo el instante en que las últimas moléculas de agua se transforman en vapor. Y sigue, como no hemos quitado la fuente de calor, ese calor que ya no tiene ninguna molécula de agua, ese calor lo que ahora va a ocurrir es que como ya no hay ninguna transformación, el vapor va a hacer lo mismo que hacía el agua acá, va a empezar a aumentar su temperatura. Y ya cuando nos empezamos a alejar de la temperatura de saturación para esa presión, hablamos de vapor sobrecalentado. O sea, estamos a la presión, pero la temperatura ya es por sobre la de saturación para esa presión. Entonces, lo otro relevante es recordar, ¿qué sería?
¿Qué sería lo otro relevante que recordar? Aquí también. Lo importante es que tengan claro, y fíjense, cuando yo estoy con agua por debajo de la temperatura de saturación para esa presión, cuando estoy por debajo, yo le envío calor y esto significa un aumento de temperatura y una cierta dilatación. Acá igual, cuando ya se convirtió todo en vapor, yo le agrego calor y eso se refleja en un aumento de temperatura y obviamente también se sigue dilatando. ¿Ya? Esos son los comportamientos, pero acá tenemos un comportamiento de transformación, que es relevante. Entonces, aquí hay una sola fase líquida, aquí hay una sola fase vapor, y acá hay una zona de transformación, por lo tanto siempre hay una mezcla de dos fases. Eso es importante tenerlo claro y dejarlo recalcado. Ahora, lo otro de observar, digno de observar, es precisamente que en esta transformación es la que muestra mayor volumen de dilatación por lo general. Lo otro relevante, aquí estoy suministrando calor de aquí a acá y la temperatura no cambia. En cambio aquí estoy suministrando calor y la temperatura sube. Aquí suministro calor, la temperatura sube. Aquí la temperatura no cambia porque estoy a presión constante haciendo transformación. Y esta es la otra razón porque también se trabaja con agua. Si se fijan, el agua es un fluido que es capaz de capturar mucho calor. Y por eso que tenemos el agua en el radiador de los motores. Porque el agua captura mucho calor. Tiene esa capacidad de capturar mucho calor. Para aumentar su temperatura, para transformarse en líquido a vapor, necesita mucho calor. Entonces, no es de extrañar que muchos sistemas de refrigeración son con agua. Y de ahí la gran hazaña de Volkswagen. De ahí la hazaña de Volkswagen, ¿no? Los vehículos, la marca que lleva el apellido del diseñador, del inventor, que los escarabajos enfrían con aire. ¿Ya? Entonces, para los no doctos en la temática, fue un tremendo hazaña porque todos miraban enfriamiento con agua. ¿Por qué? Por eso mismo, porque es capaz, el agua es capaz de capturar y transportar en el sistema mucho calor. Y de ahí también que lo usemos, ¿cierto?, en estos sistemas. Es un gran fluido caloportador. Entonces, fue mérito que el escarabajo se hiciera con un diseño enfriando con aire. ¿Ya? Bueno, todo tiene ventajas y desventajas, pero eso fue un gran mérito que hizo él. Lo fácil era con agua, lo no más fácil era lo que hizo él. Este todavía no lo ha subido, ¿cierto? No. Sí. Ya. Entonces ahí repasamos un poco la gráfica, porque la gráfica tenía el resumen. Bien, temperatura de saturación y presión de saturación, y esto incluso lo alcanzamos a comentar también. Aquí estoy reforzando, ¿cierto?, que el enunciado correcto es que el agua lleve a 100 grados a una atmósfera de presión. Y lo que partí recordando, ¿cierto?, en la clase que es un matrimonio presión y temperatura. No la podemos separar. Y eso hizo que los ingenieros de la época tuvieron que empezar a pensar cómo solucionaban el tema. Ahora la gran ingeniería es cómo hacer que los alumnos se dejen de guasapear de la clase y entiendan que se desconcentran. Entonces, el tema es cómo se hacía para aplicar esto en ingeniería. Y hay un caballero llamado Molière, que tiene un alcance de nombre con un dramaturgo,
dramaturgos, esos que hacen las obras de teatro, eran los guionistas de antiguo, también se llamaban Molière. Pero este Molière se dedicó exclusivamente, ¿cierto?, a establecer tablas y una gráfica. Y eso fue el tremendo aporte, porque para hacer ingeniería necesitaba datos concretos y específicos. Y entonces tuvo que tomar datos de todos los elementos, o sea, del agua, en infinidad de condiciones, presiones, temperaturas, presiones, temperaturas, presiones, temperaturas, para poder hacer la pareja, la dupla, que pudiéramos trabajar, por ejemplo, en una caldera. ¿Cómo íbamos a diseñar una caldera si no teníamos datos de cómo se iba a comportar, ¿cierto?, el fluido caloportador? Entonces, es una hazaña que se trabaja. Bueno, aquí tenemos un recordatorio, ¿cierto?, que una atmósfera de presión son también 101.000, bueno, ahí dice cómo, no me acuerdo bien, 101,325 kilopascal, ahí está, 101,325 kilopascal. Eso es una atmósfera y hierve a 100 grados Celsius. En cambio acá tengo prácticamente casi 5 veces la presión atmosférica, 5 veces, 500 kilopascales. A 500 kilopascales la temperatura de ebullición o temperatura de saturación es 151 grados Celsius. Fíjense que aumentó 5 veces la presión, pero la temperatura de saturación no aumentó 5 veces. Por eso es que el trabajo de Molière es un tema importante, porque no era proporcional, entonces hubo que ir enlazando, avanzando en la presión e ir enlazando cuánto aumentaba la temperatura de saturación, el valor, cuánto se restablecía ese valor. Entonces aquí tenemos que si yo aumento 5 veces la presión atmosférica, aumento en 51,8 grados Celsius la temperatura de ebullición. ¿Ya? Entonces fue un trabajo arduo. Como dice Norton en su libro de diseño mecánico, con 1% de inspiración y 99% de trabajo arduo. Es decir, la temperatura a la cual comienza a hervir el agua depende de la presión. En consecuencia, si la presión es constante, sucede lo mismo con la temperatura de ebullición. Eso ya lo repetió Ennis. A una determinada presión, la temperatura a la que una sustancia pura cambia de fase se llama temperatura de saturación. Entonces, dada una presión para una sustancia pura, la temperatura de saturación es a la temperatura a la cual para esa presión la sustancia va a cambiar de fase. Del mismo modo, a una temperatura determinada, la presión a la que una sustancia pura cambia de fase se llama presión de saturación. ¿Qué relevancia tiene esto? Aparte de tener una relevancia conceptual, tiene una relevancia en que las tablas se han hecho para que tú entres con presión o entres con temperatura, ¿ya? Precisamente atendiendo a este concepto. Tú puedes que tienes la presión y necesitas la temperatura. De repente estás viendo la temperatura a la cual empezó a evaporar y necesitas la presión, conocer la presión en la cual está ocurriendo el fenómeno, ¿ya? Bueno, todo eso está aquí. Aquí hay otro ejemplo, si lo miramos al revés, a una presión de 101,325 kilopascales, la temperatura de saturación es 99,97 grados Celsius. Mientras que a una temperatura de 99,97 Celsius, la presión de saturación es 101 grados. O sea, simplemente el ejercicio que tú lo puedes mirar o enfocar desde los dos puntos de vista. Que tú puedes echar a la tabla por presión o puedes echar por temperatura. Esta tablita, ¿cierto?, es un pequeño extracto de las tablas para recordar, ¿cierto?, y para que no quepa duda de lo que hemos estado hablando. Por eso está puesta aquí. Aquí se colocó la temperatura, distintas temperaturas, y aquí se colocó la presión de saturación para esas temperaturas. ¿Ya? O sea, lo puso al revés. Recién he hablado desde la presión y buscaba la temperatura de saturación. Aquí estamos planteando la temperatura y estamos mirando la presión de saturación. ¿Ya? Y como ejemplo, que llama la atención para que ustedes
se familiaricen con el fenómeno. Por ejemplo, si estamos aquí, dice a 25 grados Celsius. 25 grados Celsius. ¿Cuál sería? 3,17 kilopascales sería su presión para evaporar. La presión del agua debe mantener 3.976 kilopascales. 3.976. Si yo estoy a esa presión, 3.976, la temperatura de ebullición es 250 grados Celsius. Entonces, esa es la ingeniería, ¿ya?, que hay acá detrás. O sea, el ingeniero Caldera tiene que estar súper claro en este juego. El agua se puede congelar al disminuir su presión por debajo de 0,61 kilopascales. Veamos, 0,61, su temperatura de ebullición es 0 grados. O sea, yo puedo hacer hervir agua Bajando la presión. Yo puedo hacer hervir agua a 0 grados Celsius. Ahora, ejemplo de aplicaciones. ¿Quiénes usan en la casa gas licuado? Gas licuado. El abastible, el lipigas. ¿Quiénes usan abastible, lipigas? Ya, pues, ahí está ese fenómeno. ¿Cómo creen ustedes que su cocina o su calefón puede funcionar si dice gas licuado? Los que viven en edificios, pregúntense cómo llega el gas arriba. Con presión. ¿Pero cómo? Por presión. ¿Y cómo generamos esa presión? Una válvula. ¿Pero el líquido? ¿Con caldera o no? ¿Cómo mandáis el gas? Porque a ti te llenan, en los edificios por ejemplo, te llenan esos tanques grandes. Y listo. ¿Han visto una bomba bombeando gas? ¿Han visto un compresor bombeando gas? No. ¿Y cómo bombeamos entonces para arriba? Muy fácil. ¿Qué pasa en un hoyo de presión? Cuando la presión alcanza el valor del peso que tiene arriba, lo abre, ¿no? Lo levanta y sale el chorro. Es lo mismo que pasa en el gas licuado. La temperatura de ebullición del gas es una mezcla propano-butano. La mezcla tiene temperaturas, o sea, su temperatura de ebullición es muy baja. Es muy baja. Entonces, a esta temperatura, el líquido se está transformando en vapor de gas. Si usted está a 0 grados, también se está transformando en vapor de gas. Si usted está a menos 1 grado, sigue transformándose en vapor de gas. ¿Ya? Para la presión que contiene ahí adentro, esta temperatura es demasiado caliente para ese líquido. Entonces se transforma en gas y ese gas presiona contra las paredes y esa es la presión que nosotros aprovechamos para mandar el gas hacia arriba. No va líquido, en la tubería va gas, pero porque en el estanque está ocurriendo una vaporización. Entonces tiene que estar, ahora obviamente en la medida que tú vas bajando la temperatura, la diferencia de presión, por ejemplo ahora la presión ambiente está muy por arriba de la temperatura de ebullición del gas licuado. Pero ¿qué pasa si la temperatura ambiente baja? Entonces, si la distancia de temperatura es más chica, el calor que se le logra transmitir al gas es menor. Y por lo tanto, la vaporización es más lenta. ¿Ya? Por lo tanto, si yo estuviera con más, o sea, haciendo funcionar calefón, haciendo funcionar cocina y haciendo funcionar un sistema de calefacción, mientras más baja sea la temperatura ambiente, menos volumen de líquido transformado tenemos. Entonces ahí podríamos quedar cortos por los artefactos. ¿No? Podemos quedar cortos porque no tenemos lo suficiente. Pero si la temperatura sube, tenemos mejor vaporización. Entonces básicamente ese sistema trabaja por vaporización. Y ese es el que al evaporar se genera la presión y con esa presión puedo llegar hasta el piso
arriba. Entonces todo eso trabaja con estas mismas leyes, obviamente aplicadas a otros líquidos, a otras sustancias, pero se basa en esto. Ya, entonces qué interesante, o sea, a 0,26 kilopascales yo puedo evaporar a menos 10. Yo le decía, ese es el secreto. Ese es el secreto con una bomba de calor. ¿Cómo le robo calor al frío? Porque el frío no existe, o sea, es una concepción nuestra, una percepción nuestra. Lo que sí existe claramente son las escalas de temperatura, pero el frío es una concepción nuestra, pero de esa manera lo puedo expresar. O sea, ¿cómo le saco calor al hielo? ¿Y lo puedo hacer? Sí, lo puedo hacer. Todo depende de que yo tenga una sustancia que nos permita ajustar la presión para poder utilizar las distintas temperaturas de ebullición. Y ese es el secreto. ¿Ya? Entonces por eso yo puedo sacarle calor al hielo, claro que sí. Si tienes la sustancia y el equipo suficiente, ¿cierto? En el cual tú le puedas bajar la presión y esta sustancia baje mucho su temperatura de ebullición. De eso depende, de que tengamos, ¿cierto?, los elementos, la sustancia correcta y el equipamiento correcto para lograr eso, nada más. Ya, aquí teníamos algo que salió, algo que hace no mucho volvió a tomar mucha relevancia. Ya había ocurrido, ya había ocurrido, y yo saqué este dibujo cuando en eso había ocurrido, y ha vuelto a ocurrir. La disputa entre los países Siria e Irán. Acá tenemos, ¿cierto?, ingresamos agua a presión atmosférica, lo empezamos a calentar, yo le decía, se empieza a transformar en vapor, pero con las moléculas de vapor aumenta la presión, pero si aumenta la presión, vuelve a aumentar la temperatura de saturación. Y entonces va a dejar de evaporar, va a seguir recibiendo calor, y en algún minuto cuando el líquido alcance la nueva temperatura de saturación para esa nueva presión, vuelve a evaporar, y al volver a evaporar tenemos una nueva alta presión, y al tener una nueva alta presión, el líquido necesita volver a subir su temperatura, por lo tanto sigue consumiendo calor, y cuando alcanza la temperatura de ebullición para la última presión, se genera vapor, y acá vuelve a subir la presión, y vuelve a subir la temperatura de ebullición. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando la presión se iguale con el peso de esta pieza dividido por el área de la sección circular de la perforación. Entonces, cuando la presión del vapor multiplicada por el área que entra en contacto de este peso sean iguales al peso, ¡pum!, lo levanta y empieza a botar vapor. Entonces, la olla a presión es un muy buen ejemplo del aprovechamiento de estos principios. ¿Y eso qué quiere decir? Que cuando esté botando vapor, lo que estoy cocinando acá, lo estoy cocinando primero a una mayor presión que la presión atmosférica, y dos, a una temperatura de ebullición superior a los 100 grados. Por lo tanto, estoy apretando de alguna manera el alimento y además lo estoy cocinando a mayor temperatura. Entonces, ahí la magia de la olla a presión utiliza plenamente. Y la caldera, en esencia, es esto mismo. Eso la vamos a pasar. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuánto se nos demora el estofado sometido a presión atmosférica? ¿Y cuánto se te demora el estofado en la olla a presión? ¿Cierto? Obviamente te demora menos en la olla a presión. ¿Ya? Y recordar que cuando yo digo presión atmosférica, ¿qué es esto? Tal cual. La olla abierta a la atmósfera. Eso es, está hirviendo, estás cocinando a presión atmosférica. En cambio, en la olla estás cocinando a mayores presiones. Esa es la magia. ¿Ya? Aquí estábamos esta imagen era porque mostrar ahí cuando ya, ¿cierto?, está huyendo. Entonces tenemos las moléculas que se están evaporando, entonces ese vapor, ahí también tendríamos doble fase. Tengo agua y las burbujas son vapor, por lo tanto tengo dos fases, están coexistiendo dos fases en la olla. Mezcla saturada, rápida, evaporada. Aquí habíamos un caso anecdotario
Caso anecdotario, a nivel de mar, ya sabemos que a nivel de mar hay una atmósfera de presión, por lo tanto la temperatura es 100 grados. En Ciudad de México, ¿por qué baja la temperatura de saturación? Usted tiene que sacar tiene una conclusión, porque eso significa que la ciudad está más alta, por lo tanto la columna de aire es menor, y eso quiere decir que la presión es menor, por lo tanto ebulle a menor temperatura. Claro, pero no tanto, porque aquí tienes el monte Everest, y el Everest es más alto, y el agua hierve a 75. Entonces, ahora, de aquí te viene cierta aprensión. Por ejemplo, yo cuando me tocaba ir a Ujina, a la planta, a la concentradora, me tocaba, no tanto adentro, yo trabajaba afuera haciendo el proyecto del data center, pero yo iba a almorzar al casino Ujina, ese fue el casino que más almorcé. Y siempre cuando tú comías papa, estaba extraño. Siempre era extraño. No, que yo encontraba más en la papa. La papa a mí me llamaba más la atención la papa. ¿Ah? Claro, porque estáis cociendo a menos de 100. Estáis cociendo a menos de 100. Y además, esa olla, esa que la visita, esa olla así inmensa. ¿Ya? Entonces, ahí tenéis un ejemplo, y ahí estáis disminuyendo la altura geográfica y no tendría igual. ¿Cuál sería la solución? Tratar de hacer una olla a presión. Claro, hay que considerar que llega a tener un problema eso lo que hay vivo, porque le está cocinando cuánta gente ahí, imagina. Ahora, ese casino es chiquitito, porque después fui a otro que era más grande que el de Pionero, encontré yo. Había un casino en otra parte, pero siempre ahí, por ese sector, más grande. Bueno, pero el de Pionero era chiquitito, pero igual harta gente, y los viejitos se manejaban como una huella grande. Que era típico, pero ahí se notaba el comportamiento de la presión y temperatura en altura. Bueno, y ahí también mi crítica a que todos siempre hablan de la cuna referido al tema, y aquí lo quiero mostrar, referido a que todos hablamos del oxígeno. Claro, obviamente al haber menor presión, la densidad del aire es menor. Eso significa menos masa por cada metro cúbico. Y si hay menos masa por cada metro cúbico, hay menos masa de oxígeno y menos masa de nitrógeno. Entonces obviamente para el mismo volumen de pulmón, tú estás ingresando menos oxígeno y la sangre está capturando menos oxígeno. Pero tampoco es menor que la presión que tienes en tu entorno es más baja. Y no es menor que tú hoy día hagas un cambio de presión en 4 horas. Y capaz que algún viejo lo haga en menos. No, porque yo lo veía en el bus, pero en camioneta los viejos se creen Toretto. Entonces, en 4 horas tú te despresurizas. ¿Y cuánto se despresuriza? Rosario, 5.000 metros de altura. Ujina, 4.000, 4. Pero dejemos el dato de 5.000. Mira, a nivel de mar, o sea, Iquique, estamos a 101,33 kilopascales. A 5.000 metros de altura está a 54,05 kilopascales. O sea, prácticamente a la mitad de la presión que tú tienes acá. Y esa diferencia la hiciste en 4 horas. Entonces, no es solamente un tema de oxigenación, es también un cambio brusco de presión. O sea, tu organismo tiene que adaptar todo su sistema a este brusco cambio de presión. Y ahí te recuerda qué es lo que le pasó al buzo. El buzo es este mismo fenómeno. El buzo, con la diferencia que los tamaños de diferencia, obviamente el buzo la sufre más. Ahí va el buzo, ¿cierto? Va con su estanque, va con sus aletitas, y entonces el buzo aquí estaba, le vamos a poner una plataforma, ¿sí? Estaba a una atmósfera de presión. Pero resulta que cuando tú estás acá abajo, ¿cuánto es la presión aquí? La presión hidrostática.
es el peso específico por la altura. Entonces yo acá en el mar hago muchas más veces la presión atmosférica. Aquí yo puedo jugar con una atmósfera, media atmósfera. Aquí yo puedo duplicar, triplicar la presión atmosférica. 10 metros, aproximadamente 10 metros de columna de agua es una atmósfera. Si es que no me equivoco, si es que no recuerdo mal. Y yo los buzos, me acuerdo que el buzo me hablaba que no le permitían bajar más de 30, pero no me acuerdo si era el comercial o el artesanal. Creo que el artesanal no le permitían más de 30 metros. O sea, 3 veces la presión atmosférica. Y creo que el comercial le permitían un poquito más abajo. Entonces, 3 veces la presión atmosférica. Aquí te fuiste a la mitad, aquí lo aumentaste 3 veces. Y el viejo, si se va para arriba, es una despresurización tremenda. Entonces, cuando nosotros viajamos de aquí al altiplano en 4 horas, igual es una despresurización. Es el mismo fenómeno que le pasa al buzo, pero con menor intensidad. Entonces, cuando los buzos suben demasiado bruscos, quedan paralíticos, quedan con 2 piernas menos, quedan en la mitad del cuerpo, porque se les produce una gasificación aparte. Es como lo que pasa con la bebida. Cuando viene nueva, tú la abres, ¿cierto? Y te sale toda la burbuja de aire, al buzo le pasa lo mismo en la sangre. Y creo que lo hace el nitrógeno. El nitrógeno es el que hace ese cambio de grupo y se produce burbujas dentro del torrente sanguíneo. Si es que no me equivoco. Entonces, esta es despresurización. Ahora, es interesante, a 5.000 metros de altura, la presión es la mitad y la temperatura de ebullición no es la mitad. Pero bajó bastante, pero no es la mitad. 83,5 grados Celsius sería la temperatura de ebullición. ¿Ya? Entonces, esa tablita es muy interesante. ¿Podemos seguir o alguien necesita seguir de ahí en el cosa? ¿Sigamos? Ya, listo. Creo que es suficiente recordatorio de ese nivel. Bien, ¿qué es lo que estamos ejemplificando acá? Tengo un pistón con un peso, por lo tanto la misma área, pero con mayor peso, por lo tanto mayores presiones. Bueno, para cada caso, para cada cilindro, 0,1 megapascal, 1 megapascal, 8 megapascales. Para cada peso, o sea, para cada dibujo, se le hizo una gráfica. Para cada presión se hizo una gráfica. O sea, no lo vamos a hacer a la infinita, pero se tomó un número relevante. Entonces ahí tenemos 0,1 megapascal, 1 megapascal, 8 megapascales, 15 megapascales. Hasta por ahí, entre 15 y 22 es interesante, de ahí para arriba no tiene sentido. Y aquí una presión de 0,1 megapascal. Entonces, cada recipiente con una presión se le hizo el ensayo y generamos para cada presión que hemos dicho tiene su propia gráfica. Por lo tanto, cada presión, si se mantiene constante, tiene su propia línea horizontal de mezcla o transformación de líquido a vapor. ¿Qué pasa si nosotros ahora tendemos a juntar los puntos relevantes de cada gráfica? Entonces esta cosa va a subir, va a subir, va a subir, va a subir, va a subir y va a empezar a bajar. ¿Ya? Eso es lo que dio pie a la gráfica que se conoce. ¿Ya? Pero son distintas presiones, ¿no? Distintas presiones que se mantuvieron constantes y se hizo el ensayo. Dice ahí, ese punto. Un punto cuando la presión alcanza 22,06 megapascales, este punto se llama punto crítico y se define como el punto en que los estados de líquido saturado de vapor son idénticos. O sea, prácticamente no hay una etapa en que haya mezcla.
va a pasar de líquido a vapor. ¿Ya? Es como un flachazo, ¿no? No hay como una etapa que tú puedas correr, mira, todavía queda líquido, aquí queda vapor. De repente, estábamos en líquido y se pasó a vapor. ¿Ya? Entonces, la temperatura, la presión y el volumen específico de una sustancia en el punto crítico se llama temperatura crítica, presión crítica, volumen crítico. ¿Qué pasa? Que en general las calderas más usuales no trabajan con esto. ¿Ya? Siempre tienden a trabajar, los diseños son aquí, en la zona donde tenemos la línea horizontal. ¿Ya? En el caso, pero sí es interesante saberlo, en el punto crítico del agua es a 22 megapascales, con una temperatura de 376,9 grados Celsius y un volumen específico de 0,03 metros cúbicos partido por kilogramo. Para el helio, miren la diferencia que tenemos entre el agua y el helio, 0,23 megapascales y el agua 22 megapascales. Ahí está lo que les digo. O sea, si ustedes ven otra sustancia, ejemplo gas licuado, sus temperaturas pueden ser muy distintas a lo que nosotros acostumbramos en nuestra mente, en nuestra realidad. Para nosotros estamos acostumbrados al agua, pero aquí el helio, el gas helio, 0,23 megapascales y le hace el flachazo, ¡pah! Se transforma bruscamente. Y a una temperatura de menos 263,85 sería la temperatura en que él pasa de líquido a vapor. Ahora, no sé si tienen conciencia de eso. En la escala absoluta, ¿cierto? O le miramos los grados Celsius, el cero absoluto sería el menos 273,15 grados Celsius. Ahí abajo. Y me están diciendo que el helio se va a transformar por aquí. Menos 67. O sea, ¿cuánto está? ¿A cuánto está? Está como a 33, a 33 para llegar a 70, está como a 36 grados del cero absoluto. O sea, es bravo el gas, es bravo tratar de licuar un helio, es bravo la cuestión. Ya, pero eso es para que no se queden con la mente de que es exclusivamente 6. Y ahí, ¿cierto? Y ahí está la estrella. Ahí está la estrella de la película, ¿cierto? Esa es la gráfica donde todos los puntos que estaban aquí, que era el punto de temperatura de saturación de líquido saturado. Todos son los puntos de líquido saturado. Por lo tanto, es la línea de líquido saturado. ¿Hasta dónde está el punto crítico? Y luego, acá estaban todos los puntos de vapor saturado. Por lo tanto, esta es la línea de vapor saturado. Y obviamente, a cada punto de acá, yo le puedo asociar una gráfica. Porque cada punto, aquí es una temperatura, pero cada punto, esa temperatura está asociada a una presión. Entonces yo tomo un punto de acá y inmediatamente le puedo asociar una gráfica, en mi mente al menos. ¿Cierto? Entonces estas líneas son de líquido saturado. Líquido subenfriado, el punto es líquido saturado, esta es zona de mezcla, líquido vapor saturado y vapor sobrecalentado. Pero esta es la forma de la gráfica. ¿Ya? Y después vamos a recordar que en esta zona es cuando hablamos de calidad. Y calidad era la relación de vapor con respecto a la masa total. Eso hacía un poquito, nos agregaba un par de ecuaciones más para entretenernos. Ya, hasta ahí, porque ahora vamos a hacer un salto cuántico en nada. Hasta ahí, ¿algo que decir hasta ahí? ¿Está recordado? Qué maravilla que está recordado. Está recordado. Bueno. La entalpía, prefiero aclararla o recordarla de inmediato,
La entalpía es un invento. Por lo tanto, no hay que cabecearse mucho. Hay que asumirlo. ¿Ya? Yo les dije que Molière estaba buscando cómo hacer práctico esto. Porque el agua ya se veía que era el fluido con el cual íbamos a hacer muchos desarrollos en el avance de la revolución industrial. Entonces, primera, segunda, tercera, entonces se veía el agua, el vapor, ¿cierto? Era el fluido caloportador, la máquina de Watt, que entre paréntesis unos dicen que sí, que no, que en realidad Watt no inventó la máquina de vapor. Watt la mejoró. Bien, entonces, como el vapor era la estrella y teníamos que trabajar con esto, entrar a buscar la forma de hacer un cálculo de máquina que queríamos diseñar, había que hacer más práctico esto. Entonces este viejo se le ocurrió juntar para las gráficas dos propiedades, ¿ya? Y la entalpía es la unión de la energía interna del fluido más el trabajo de flujo. Él juntó esas dos propiedades. Entonces yo sé que ustedes desde el 1 saben lo que es energía interna. Lo que dijo lo que era la entalpía. La entalpía es la suma de la energía interna del fluido más el trabajo de flujo. ¿Ya? Entonces, ustedes saben lo que es la energía interna, Pero no lo recordamos. ¿cierto? La energía interna es la energía cinética de las partículas. Entonces, en un fluido es la suma de la energía cinética de todas sus partículas. Esa es la energía interna. Y que cuando abandona el cuerpo, esa energía le llamamos calor. Y cuando lo recibe, también le llamamos calor. Pero una vez que ingresa en el cuerpo, no lo llamamos calor, lo llamamos energía interna. Entonces, recuerden que calor era aquella energía que fluye de un cuerpo a otro. Pero en ninguna parte se dijo que el calor es una energía contenida en el cuerpo. Es la energía que fluye. Pero si al cuerpo le llegan 5 kilojoules de calor, aparecerán en su energía interna un aumento de 5 kilojoules de calor. Perdón, de energía. Y si el cuerpo tiene una disminución de su energía interna de 10 kilocalorías, de 10 kilojoules, entonces significa que emitió 10 kilojoules de calor. Entonces, cuando estamos hablando del cuerpo, al interior del cuerpo, hablamos de energía interna. Y cuando hablamos de la emisión de la energía, estamos hablando de calor. O cuando hablamos que me están emitiendo a mí, yo lo estoy recibiendo, yo estoy recibiendo calor. Pero cuando yo no digo, el cuerpo tiene 10 kilojoules más de calor. No, digo, tiene 10 kilojoules más de energía interna. ¿Y qué es lo que es la energía interna? La suma de toda la energía cinética de las partículas. Eso es la energía interna. Ahora, ¿qué es PV? Y ahí es donde viene lo interesante, porque cuando dice que lo sumó con PV, inmediatamente dice que el viejo estaba buscando aplicación. ¿Por qué se denota eso? Porque PV es trabajo de flujo. Entonces ahí te das cuenta que el viejo no era tan físico, sino que también era ingeniero. Porque este es el volumen de control. ¿Dónde está el trabajo de flujo? Si yo tengo aquí un vapor, yo acá voy a tener mecánica de fluido, ¿cierto? La presión se representa por pequeñas flechas perpendiculares a la superficie, homogéneamente distribuidas y todas del mismo tamaño. Entonces, ese es mi volumen de control, el espacio que está encerrado ahí. Y si este volumen de control tiene vapor, el vapor está ejerciendo presión sobre las paredes del recipiente. Entonces, si yo trato de introducir un pequeño volumen,
por ejemplo, ese volumen de vapor hacia el interior, ese volumen, pero aquí hay una presión que me está rechazando. Ese vapor, y hay una abertura que hace que el vapor trata de salir. Entonces, si yo quiero introducir aquí este volumen de vapor, necesito igualar o levemente superar la presión de acá. Entonces, si yo tengo esa presión levemente superior, yo desplazo esta distancia X y esto entra. Ahora, este cilindrito de vapor tiene un área, ¿cierto? Ahí tengo un área. Y aquí tengo que empujar con mayor presión que allá. Entonces aquí tengo presión. Presión por área, ¿qué es lo que es? No. La presión es fuerza partido por área. Estoy multiplicando por área. ¿Qué es lo que es? Fuerza. Se simplifica fuerza. O sea, el área de este pequeño volumen de vapor multiplicado por la presión que es necesaria para introducirlo es fuerza. Y para que sea volumen, este es un volumen. El volumen es igual al área por la longitud, L. Pongámosle L. Entonces, si yo quiero que entre este volumen, tengo que desplazar una distancia L. ¿O no? Sí. Entonces veamos qué pasa cuando tú dices presión por volumen, presión por área por longitud. ¿Pero qué era la presión? Fuerza dividido por área, por área por longitud. Se simplifica y me fue a fuerza por distancia. ¿Cómo se llama eso? No, trabajo. La fuerza tiene la misma dirección que el desplazamiento, eso es trabajo. Entonces, P por B es trabajo. ¿Y cuáles son las unidades de P por B? Si es trabajo, las unidades de trabajo. No, Joule. Entonces, la energía interna en el sistema internacional se mide en Joule. El calor en el sistema internacional se mide en Joule. Y el trabajo en el sistema internacional se mide en Joule. Entonces, esto que está aplicado acá, a algo práctico, a algo real, que puede ser la cámara de la caldera, es esto. Entonces, cuando el viejo estaba haciendo sus tablas, lo más probable es que estaba pensando en poder tabular esto para aplicar en las calderas. Y por eso te lleva a esto, por eso es que él suma trabajo a flujo, porque el trabajo a flujo es esta condición. Entonces, el viejo estaba pensando en forma práctica. Este es el trabajo a flujo. Más, tú dices que esto es vapor, sí, entonces tiene una energía interna mayor que la del agua. Entonces el viejo sumó, se puso en este caso, en esta situación, y sumó la energía interna del vapor más la energía del trabajo flujo para meterlo dentro de la caldera. Y a esas dos propiedades sumadas le llamó entalpía. ¿Ya? Por eso yo digo, no hay que cabecearse mucho. Ay, ya profe, no entiendo la entalpía. La entalpía fue un invento del viejo de sumar las dos propiedades. Punto, chao. Para poder hacer la tabla más cómoda, para poder hacer, y yo creo que no fue tanto el problema la tabla, yo creo que el problema fue la gráfica. ¿Ya? Ser la gráfica que el viejo hizo, ahí sí que era el rollo. Entonces, sumó simplemente. Y tú lo que tienes que fijarte, que si en algún minuto vas a las tablas y necesitas, te dan esto y necesitas despejar esto, tienes que fijarte que estén las unidades correctas. Ahora, ¿por qué está dividido el kilojoule? Porque aquí está hecho por unidad, o sea, energía interna por cada kilogramo, y aquí está hecho cierto trabajo flujo por cada kilogramo. Pero si yo no estoy hablando de un kilogramo, estoy hablando de un volumen o una cantidad de masa, te queda simplemente en kilojoule. Esto es porque es unitario, es la energía por cada kilogramo. Pero eso fue lo que se fue todo el tema de la entalpía. Es dos propiedades que el viejo sumó. Punto, chao. ¿Ya? No hay más que cabecearse. Si miráis a cada rato el celular, tu mente se mete en el celular y se devuelve para acá. Sale de acá, se mete en el celular y vuelve para acá. Sale y vuelve, sale y vuelve, sale y vuelve. No se enfoca, no se concentra, no graba, y eso hace que tengas que estudiar más y tengas que repasar más. Cuando tú que trabajas y estudias en la noche, tienes que capturar el máximo de información en el tiempo de clase.
pero no lo haces porque te vas al celular y te devuelves para acá. O sea, atentas contra tu eficiencia propia aquí mismo. Y mañana te voy a pasar un equipo de gente para que le saque el máximo rendimiento, nunca, porque si no lo entendís para estudiar, menos lo vas a entender para dirigir a un grupo de personas. Se refleja, señores, se refleja. Traten de pensar como jefatura, si no el título va a estar de sobra. Estás acá, estás aquí, en el presente, en esta actividad. Graba todo lo que puedas en clase, entiéndelo aquí, porque no te queda mucho tiempo para estudiar. Y después pasa lo que pasó el jueves. Energía interna térmica. Este concepto acá lo introduje para que recuerden el concepto. Muchas veces en termodinámica se pasa desde el punto de vista matemático y suelen no entenderlo. Aquí traté de minimizar la matemática para solo dejar el concepto. Energía interna, energía térmica, es la suma de la energía cinética de todas las partículas de un cuerpo. Cuando uno estudia en física mecánica, en los primeros semestres, le dicen que ahí tiene la pelotita va moviéndose para allá, o puede ser un carro. ¿Y cuál es la energía cinética de este cuerpo? Por medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Eso es la energía cinética, si lo piensas en nuestro mundo, ¿ya? En nuestro mesa universo, en nuestro meta-universo. Esa es la energía, ese es el concepto. Ahora imagínate millones y millones de pequeñas partículas que se están desplazando, pero son tan chiquititas que 1 centímetro de longitud es la media distancia para ellas. Lo que para ti es de aquí a Santiago, para ella es 1 centímetro, es una distancia pero aberrantemente grande. Y cada una de esas partículas se está moviendo en el gas y yo le estoy representando ese movimiento con una flecha. Bueno, esa flecha podría representar su energía cinética o su velocidad, pero da lo mismo porque la velocidad es parte de la ecuación. Y la masa, son las dos variables. Por lo tanto, si yo dibujo una partícula con así una flecha y dibujo una partícula con así una flecha, te estoy diciéndote que si son las masas la misma, te estoy diciendo que esta tiene así una velocidad y esa tiene así una velocidad. ¿Qué tienes que concluir tú? ¿Cuál tiene más energía cinética si las masas son las mismas? Esta tiene una gran velocidad, por lo tanto tiene una tremendísima energía cinética. Pero en un recipiente que va a ser la caldera, donde tú tienes líquido ahí, tú tienes trillones y trillones de pequeñas partículas. Y en la medida que tú vas entregándole calor al sistema, aumenta su energía interna, la U. ¿Y qué significa? Que esas partículas partieron con una flechita así, pero al cabo de un rato que aumenta y le sigo agregando calor, la flechita tiene que ser así y después así. Entonces, esa es la energía interna, la energía cinética de todas las partículas. Entonces, tú sumas la energía de todas las partículas y tienes la energía del sistema. Esa energía del sistema es tu energía interna. Ahora, date cuenta una cosa. Tú tenías 1000 partículas. 1000 partículas. Y cada partícula tenía, vamos a exagerar, 2 microjoule. O sea, una cantidad pequeñísima de energía. Pero eran 1000 partículas. ¿Cuánto me da el total? 2000. 2000 microjoules. Esa es la energía cinética del sistema. Esa es tu energía, la suma de toda la energía de las partículas. Ya, pero ahora, eso es la energía que tiene una partícula. Pero son 1000 partículas. Si todas tienen la misma energía, tenéis 2000 microjoules. Esa sería la energía de tu sistema, tu energía interna. Ahora, ¿le estamos agregando calor? No, estamos dándole calor, estamos dándole calor, estamos dándole calor. ¿Tiene que aumentar su energía interna o no? Sí, pues si le estoy dando calor. Entonces, ¿qué va a pasar con eso?
Ahora las flechitas van a ser todas así. La velocidad. Ahí, la velocidad. Y por lo tanto su energía cinética. Entonces, ahora que yo veo que la flecha es más grande, ¿cuántas partículas eran? 1000 partículas. Ya, pero ahora, ¿tienen 2 microjoules? No, vamos a poner que tienen 200 microjoules. ¿Cuánto sería eso? ¿Mm? 20, no, más. 200.000. 200.000 microjoules. ¿Tiene más energía interna? Sí. Ya, pero ¿cuál es la diferencia aparte de tener más energía interna? Ya, o sea, ustedes ven que aquí la velocidad de la partícula es más grande. Eso quiere decir que la misma partícula, por sí sola, ahora, sola la partícula, tiene más energía cinética, ¿no? ¿Ah? Pasó de 2 microjoules a 200 microjoules, ¿o no? Ya. Es decir, que es, ahora ustedes entienden, sumaron, dijeron ya, aquí tengo más energía que acá, bien. Pero ahora pongamos el detalle de la partícula. Antes de ver el trabajo flujo, pongamos el detalle de la partícula. Bueno, salté, pero lo vamos a conversar igual. La temperatura es el grado de concentración de la energía, es el grado medio de concentración de la energía de las partículas. En este caso, como todas las partículas aumentaron su energía por parejo, este tiene más temperatura que este. ¿Y cómo lo dice? ¿Pero cómo lo afectaron? Porque estas tenían 2 microjoules y estas tienen 200 microjoules. Estas tienen más temperatura. La temperatura es el grado de concentración de la energía en las partículas. Esta partícula tenía 2 microjoules y esta partícula tiene 200 microjoules. Esa tiene más temperatura que esta. Ahora, ¿por qué es relevante eso? Vamos a suponer que aquí tengo 10.000 partículas. Pero cada partícula tiene los 2 microjoules. Y ahora acá vamos a tener solo 1000 partículas. Pero cada partícula tiene 50 microjoules. Entonces, si yo te digo la temperatura, tú me dices esto. Porque esa partícula tiene 50 microjoules y esa tiene 2 microjoules. Entonces, ¿qué partícula tiene más energía? Esta. Ahora, ¿cuál tiene más energía interna? Hay que sumar, aquí hay que sumarse o multiplicar en este caso. 1000 partículas por 50 microjoules. 50.000 no, microjoules. Microjoules, que son partículas. 2 microjoules por una partícula es una energía salvaje, como si una ínfima. En cambio aquí sería 20.000 microjoules. Entonces, ¿quién tiene más calor? La de 50 sigue teniendo más calor. Ahora cambiemos. ¿Y qué pasa si yo aumento más la masa aquí y lo pongo como 100.000? 200.000. ¿Quién tiene más calor ahora? La acá. O sea, puede tener menor temperatura, pero puede tener más energía interna. Claro. Pero es que al volumen son más partículas. Entonces cuando tú sumes, puede que cada partícula tenga menos energía, pero cuando tú sumes todo un volumen tan grande, tiene más energía. Y en cambio ya el volumen es más chico, cada partícula tiene más energía, pero el volumen son menos partículas, por lo tanto la energía total te da menos. Pero la temperatura es más grande allá. Entonces, este es el ejemplo. Estás en una casa bonita, tienes piscina, y la piscina está temperada. Y tú vas, ¿cierto? Y alguien quiere un tecito.
y viene la sirvienta y le lleva al caballero un tecito. El caballero le gusta el tecito hirviendo. Entonces tienes una taza con un pequeño volumen de agua a 100 grados Celsius. La temperatura la piscina está temperada. ¿A cuánto? Sí, pues el agua se nota. Entonces, ¿quién tiene más temperatura? La taza. Pero ¿quién tiene más energía interna? Mucha más energía interna, la piscina. La piscina está a 30, pero la cantidad de partículas que tiene la piscina versus una taza, no hay que decir. Entonces, esa es la relación mental que tienen que tener cuando uno habla energía interna versus temperaturas. ¿Ya? A ver, pero tenéis tina a lo mejor, pues nunca he tirado a gente en la tina. Tampoco, profe, tengo esa nomás. Ya, seguimos. Esa es la energía interna, o también escrita como U. ¿Ya? Energía interna. Esa U es la energía interna. Energía interna. Y esta U chica es energía interna específica. Si estamos en el sistema internacional, ¿cuál es la unidad aquí? Kilojoule, o Joule, en realidad es Joule. ¿Y cuál es la unidad de energía acá? Kilogramo, kilojoule. Kilojoule partido por kilogramo. O sea, la energía por cada kilogramo. ¿Ya? Entonces, sí, dejémosla aquí también, como kilojoule, ahí, para que quede así. Bien, entonces acabamos de conversar que esta energía interna en el sistema internacional la medimos en kilojoule, y si estamos hablando específico por cada kilogramo, kilojoule partido por kilogramo. ¿Ya? La energía de todas las partículas. Tranquilo. Ya, y recordar entonces el trabajo de flujo. Recordar el trabajo de flujo es lo que acabo de escribir en la pizarra. Yo tengo una presión que estaría actuando sobre un área, pero esa área es parte de un trocito de líquido. Entonces estoy desplazándola, ¿ya? Y presión por área es una fuerza, y obviamente una fuerza desplaza una masa. Aquí se ve como volumen, pero es una masa. Y tiene un ancho esa masa. Entonces cuando yo haga este empuje, tengo ese acto de desplazar el líquido es un trabajo. Pero que en los fluidos no se llama trabajo mecánico, se llama trabajo de flujo. O sea, esto es el equivalente a cuando usted en la clase de física le ponían una caja, ponían al viejito acá a empujar. Y usted decía, el niño está haciendo una fuerza, sí, y está desplazando una distancia D. Esa distancia tiene que desplazarse otra gravedad. Bueno, el trocito de líquido, el volumen de líquido, ya, yo lo tengo que desplazar a una distancia L, ¿con qué? Con la presión, porque aquí no hablo de fuerza. Entonces, en vez de hablar de fuerza, hablo de presión. Y en vez de hablar de desplazamiento, aquí también hablo de desplazamiento, pero en vez de una caja, hablo de un trocito o volumen de líquido. No es nada más que eso. ¿Ya? Es llevar este concepto de trabajo mecánico a un líquido, que lo tienes que mover. Entonces, es la misma idea. Simplemente reconocer ese concepto, nada más. Y aquí estaría explicado. ¿Ya? El trabajo es la fuerza por la distancia. ¿Cómo en los fluidos yo tengo fuerza? Bueno, multiplicando la presión por un área. Y la presión por el área es la fuerza, y el largo lo dejo. Y simplemente reagrupo los valores. Yo dije que la fuerza es presión por área, o sea, estoy así. Y lo desplazo, ahí está el desplazamiento. Pero ahora reagrupo. El área por el largo sería el volumen, por la presión. Ese es el trabajo de flujo, presión por volumen. Pero como estoy por cada kilogramo, tengo que dividir este volumen por kilogramo. Entonces, ¿en qué se transforma? En presión por volumen específico. Pero no es nada más que eso, es trabajo, nada más. El trabajo, pero que Molière entendió que tenía que hacerlo en la carrera, si no, no iba a poder resolver.
nosotros meditando que se portaron mal. Felipe Aranda, los Guardo Barraza, Carla Bravo,